El día de hoy es histórico en defensa de la libertad de prensa. En la mesa de honor está nuestro decano, el doctor Raúl Chanamé, y el doctor Pipo Belaúnde, director de comisiones y consultas del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Y digo que es histórico porque durante la gestión de esta honorable junta directiva se va a lograr el sueño de que los medios de comunicación nacionales e internacionales recuperen su sala de prensa dentro del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Dejo en el uso de la palabra al doctor Raúl Chanamé. Muchas gracias, doctor Palacín. Sin duda estamos en una cruzada de principios. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es un lugar de carácter público, pero de administración privada. Esto es, una empresa privada administra el aeropuerto, que es de uso de todas las personas y todos los usuarios. Y allí se requiere tener una sala de prensa donde los periodistas, los comunicadores, puedan ejercer la labor de fiscalización, control y denuncia en las eventualidades que existan infracciones o transgresiones, razón por la cual el Colegio de Abogados, por medio de su comisión respectiva, apoya esta iniciativa de que los hombres de prensa retornen a una sala que preexistía, razón por la cual lo único que invocamos es a que la administración privada reconozca este derecho y se otorgue esta sala respectiva a los periodistas, a los colegas, y no sean como están maltratados el día de hoy, como simples transeúntes que paran por los pasillos del aeropuerto internacional sin tener una sala respectiva que los albergue y donde se puedan eventualmente hacer las conferencias de prensa en este centro tan importante. Efectivamente, como dijo nuestro decano, luego de que juramentáramos a la Comisión de Derecho Aeronáutico del Espacio y de la Aviación Comercial en este salón Francisco García Calderón el 4 de mayo, a solicitud de la Unión de Periodistas de Aviación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que preside el legendario periodista de aviación don Raimundo Hurtado Martínez, la Comisión de Derecho Aeronáutico del Colegio de Abogados de Lima, de mi presidencia, agendó como primer punto de estudio el estudio y análisis del contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, firmado por el Estado peruano a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con la empresa alemana Lima Airport Partner el 6 de febrero del 2001. Dentro de este contexto analizamos el hecho histórico que desde que se inauguró el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con el presidente Fernando Belaúnde Terry, pasando por los gobiernos de Juan Velasco Alvarado, Francisco Morales Bermúdez, el segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, el gobierno de Alberto Fujimori, hasta el gobierno de transición con Valentín Paniagua el 6 de febrero del 2001, todos los gobiernos tuvieron en funcionamiento la sala de prensa para los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, sala que estuvo presidida por el periodista aquí presente, don Raimundo Hurtado Martínez, y en la cual todos los medios de comunicación acreditaban sus corresponsales, quienes podían ser testigos y observadores de todo lo que pasaba dentro del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Quiero expresarles que antes de que se firme el contrato de concesión, el Congreso de la República me hizo la consultoría y yo le hice una serie de observaciones a este contrato de concesión que no fueron tomadas por el gobierno de transición. Sin embargo,
el contrato se firmó y el Perú y el concesionario tienen que cumplir. Entonces, nosotros, luego del encargo que nos hiciera nuestro decano y nuestro director de comisiones y consultas de asumir un periodo más la Comisión de Derecho Aeronáutico, nos abocamos al estudio, al análisis jurídico de los derechos y de las obligaciones, de las cláusulas contractuales y demás, y hemos encontrado que el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tiene el anexo 5, apéndice 1, referido a la tarifa aeronáutica actual, al TUA aeroportuario. El TUA aeroportuario es la tasa que pagamos todos los ciudadanos, pasajeros nacionales o turistas extranjeros que usamos el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, tanto para vuelos internacionales como para vuelos nacionales. Pagamos 34 dólares. Bueno, por esa tasa aeroportuaria, el concesionario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tiene la obligación de prestar una serie de servicios y de entregar una serie de locales al Estado peruano. Lo tuvo desde el 6 de febrero del 2001. Pero quiero expresarles que esta lucha tampoco es de ahora. Yo en el año 97, como consultor externo del Congreso de la República, trabajé con quien yo lo considero un patriota que viajó al cielo, el congresista Juvenal Ordóñez, y ya le solicitó el Congreso de la República una opinión jurídica sobre este mismo tema a la Dirección de Concesiones de Transportes del MTC. Y acá tengo el documento que se lo he entregado a ustedes. ¿Y qué dice la Dirección de Concesiones y Transportes del MTC? Dice que el anexo 5, política de tarifas, etcétera, 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 obliga al concesionario a entregar una serie de locales y servicios. Son locales, fíjense, se le ha dado característica pública, porque la libertad de prensa tiene que ver con los derechos humanos, con los derechos a la comunicación, con los instrumentos internacionales, con el cumplimiento de la Constitución. Y el contrato dice que el concesionario en el 2001 debió entregar un local para la aduana. ¿Cumplió? Sí cumplió. Migraciones también cumplió. Policía Nacional también cumplió. Dirección de Aeronáutica Civil, Fiscalía Pro Perú, Indecopi, otra. ¡Oh, sorpresa! Medios de comunicación, acá está. Entonces yo pregunto, ¿dónde está el local para los medios de comunicación? No existe, señores. Se cobró la tasa aeroportuaria a 150 millones de consumidores y no se cumplió con la obligación contractual de entregar un local para los medios de comunicación. Y quiero decirles que en el camino el señor Raimundo Hurtado Martínez mandó hasta cartas notariales, fue a visitar a Bruselas a la Organización Mundial de Periodistas y se ha venido luchando. Entonces, yo creo que dentro de este contexto y con la autorización de nuestro ilustre Colegio de Abogados de Lima, iniciamos la ruta jurídica, iniciamos la hoja de ruta para cumplir con esta obligación histórica del ilustre Colegio de Abogados de Lima en la gestión del doctor Raúl Charamé. ¿Y qué hicimos? Pues, como presidente de la Comisión de Derecho Aeronáutico, le envié una comunicación al director de Concesiones y Transportes, doctor Celso Gamarra, con quien me reuní. Le envié una carta a el vicepresidente de Ocitran, porque no tenemos presidente, y me reuní con los altos funcionarios de Ocitran. Le envié una carta al presidente de Indecopi, con quien me reuní ayer. Le envié una carta al presidente del Congreso de la República y también al congresista Jaime
Delgado Segarra, defensor de los derechos del consumidor y presidente de la Comisión de los Derechos del Consumidor. ¿Y qué les planteé? Al Congreso que fiscalice el contrato de concesión para que le informen al Congreso jurídicamente la razón por qué no se cumplió con entregar el local al Estado. Primero se lo tienen que entregar al Estado para que el Estado lo asigne a los medios de comunicación, esta sala de prensa, que tiene que tener computadora, que tiene que tener todos los servicios, porque son los pasajeros nacionales e internacionales quien pagan el TUA para tener este servicio. A mí me pasó en el mes de marzo que viajé a dar una conferencia a Centroamérica y un canal me quería entrevistar y no me pudo entrevistar. ¿Por qué no me pudo entrevistar? Porque la prensa no tiene la sala de prensa dentro del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Y les cuento que yo investigué entre los mejores aeropuertos del mundo, todos tienen sala de prensa. Todos tienen sala de prensa. El aeropuerto de Santiago, Singapur, París. Y es más, yo les quiero decir que cuando fui presidente de Cormac entre el 2002 y 2003, este era un punto de agenda. Y ni me importaba ni invitó a Europa. Yo estuve en el aeropuerto de Frankfurt. Yo visité los aeropuertos alemanes y conocí la sala de prensa de esos aeropuertos. Entonces, ¿qué estamos pensando? ¿El periodismo son testigos indiscretos de lo que puede pasar en las áreas concesionadas? Claro. No hay democracia sin libertad de prensa. Y tenemos que entender que los periodistas son los arquitectos para construir un mundo mejor, una sociedad mejor. Porque la información veraz, oportuna, muchas veces protege los derechos humanos y otras veces sanciona la violación o informa sobre la violación de delitos contra el derecho internacional como el narcotráfico, actos de interferencia ilícita, atentados terroristas contra la infraestructura aeroportuaria y demás. Necesitamos el periodismo dentro del aeropuerto internacional Jorge Chávez, porque también me he sumergido en los países de la región. Investiguen ustedes, hasta los aeropuertos de provincia de determinados países tienen sala de prensa. Tampoco es justo que los actos ilícitos o delitos que se hayan cometido en el aeropuerto internacional no hayan tenido la oportuna intervención de la prensa. A mí me pasó como abogado, asumí la defensa de un mecánico de Copa de Aviación que murió en circunstancias extrañas el 7 de octubre del 2006 en la rampa del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Pero ahí no hubo prensa, no hubo el medio de comunicación que pudo haber investigado y determinado las reales causas de esta muerte. Y todos los actos ilícitos o delitos que se hayan podido cometer en los últimos años no han tenido la supervisión y la vigilia de la prensa nacional e internacional dentro del aeropuerto internacional. Entonces, la Comisión de Derecho Aeronáutico y el Colegio de Abogados de Lima piensa que los estados concesionan bienes y servicios, pero no otorgan soberanía. La soberanía es el poder jurídico de una nación para hacer valer su poder, inclusive coercitivo, sus tribunales, dentro del ámbito de sus competencias. Y hemos firmado un contrato de concesión que el Estado lo respeta y lo respetará. Pero cuidado, como conciencia jurídica del Perú, el ilustre Colegio de Abogados de Lima, en la gestión de un jurista constitucionalista, nuestro decano, doctor Raúl Chanamé, durante esta gestión, la conciencia jurídica del país que late acá en la avenida Santa Cruz 255 Miraflores, en defensa de los derechos ciudadanos, en defensa de los consumidores, en defensa de los intereses del Estado peruano, ha hecho simplemente un análisis jurídico de un contrato que queremos que se cumpla. Y sí les puedo decir que de acuerdo a las conversaciones que he tenido con las autoridades del Ministerio de Transportes y con las autoridades de OCITRAN,
Sí nos van a entregar la sala de prensa, claro que nos van a entregar la sala de prensa. Claro que ustedes van a recuperar la libertad de prensa dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque si no este caso iba a terminar en el Poder Judicial. Pero mientras esto no ocurra, tenemos que estar vigilantes. Y el día que recuperemos la libertad de prensa y la sala de prensa en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y que restituyamos en la presidencia a don Raimundo Hurtado, que viene luchando hace 10 años por defender los derechos de todos los medios de comunicación, ese día pondremos una placa con el nombre de nuestro ilustre Colegio de Abogados de Lima, que está dando un paso importante en la historia del Perú en defensa de la libertad de prensa, de los medios de comunicación, porque esta defensa es la defensa de la democracia y de un futuro mejor para millones de consumidores, para millones de usuarios, para millones de personas que usan nuestro aeropuerto y pueden tener un problema, pero no tienen a qué medio de comunicación dárselo, porque sencillamente creyeron que nosotros, como peruanos, no nos íbamos a dar cuenta cuáles son nuestros derechos. Conocemos nuestras obligaciones, pero también nuestros derechos, y se los recordamos a las autoridades. Es por eso que yo espero que antes del 28 de julio el Ministerio de Transportes, que ya supongo le ha enviado la consulta a Ocitran, y espero que Ocitran en 24 horas conteste, nos devuelvan la sala de prensa del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y el día que la recuperemos será una fiesta nacional para la libertad de prensa, para los medios de comunicación y para los derechos de todos los peruanos. Estoy a las preguntas que ustedes me quieran hacer. ¿Para cuándo más o menos será recuperada la sala de prensa o entregada para que sea utilizada por los periodistas? Bueno, yo me he reunido con el doctor Celso Gamarra Roy, director de concesiones del Ministerio de Transportes, quien activó el sistema legal administrativo dentro del Estado, haciendo como concedente, haciéndole la consulta de interpretación de esta cláusula del contrato a Ocitran, que es el organismo independiente que tiene que determinar. En Ocitran hasta ayer todavía no habían recibido la consulta del Ministerio de Transportes, pero inmediatamente se expida a Ocitran. Tengo entendido que el Ministerio de Transportes ya está, porque ya hemos hablado de los ambientes que estarían a disposición de los medios de prensa, y queremos el mejor lugar, queremos el mejor servicio, y reclamaremos el mejor trato para todos los periodistas de todos los medios de comunicación. Yo espero que si aquí se impone el principio de celeridad administrativo que habla la ley de procedimientos administrativos, no puede pasar de julio, ¿no es cierto?, la fecha en que los periodistas volverán a tener una presencia efectiva. No es posible, como pasó ayer en una entrevista que me hizo Yorka Puemape en Radio San Borja, ¿no es cierto?, y la distinguida periodista decía: caramba, vienen los deportistas, viene la gente que trae la gloria al Perú, y los periodistas tenemos que estar afuera con frío, corridos, no tenemos un lugar, no tenemos una sala. ¿Cómo es posible? Ese aeropuerto es del Perú, ese aeropuerto es del Estado. Nosotros no hemos otorgado soberanía. Estos 11 años debimos tener esa sala de prensa. Entonces yo espero, si por mí fuera, que nos entreguen la sala mañana mismo. Le hago una exhortación pública al vicepresidente de Ocitran que inmediatamente se pronuncie jurídicamente y que se respete este contrato. Porque tengo entendido que cuando el Ministerio de Transportes le consulta a la, ¿sabe qué dice la? No, yo interpreto que esa cláusula se refiere a que la aduana tiene que tener un local para sus medios de comunicación. Oiga, por favor, ni la aduana, ni migración, ni sanidad, ni la fiscalía, ni ProPerú tienen medios de comunicación.
Los medios de comunicación son RPP, Canal 7, esos son los medios de comunicación. Esos son los que tienen que estar en esa sala. Esa es la verdadera interpretación jurídica del contrato. Y estoy seguro que la Dirección de Concesiones del Ministerio de Transporte, y estoy seguro que Ocitran piensa como nosotros, porque si no, acá puede haber un largo proceso judicial, ¿no?, que podría incluir responsabilidades de los funcionarios públicos que por acción o omisión no defienden los principios constitucionales de la libertad de prensa y los derechos de los medios de comunicación en este contrato de concesión. La respuesta es antes de julio, pero si lo logramos antes, se los comunicaremos a los medios de comunicación, porque queremos que ustedes estén ese día, ¿no es cierto?, en el que los medios de comunicación recuperen el espacio que legítimamente siempre debieron tener, porque cualquiera de nosotros como pasajeros nos roban una maleta, nos pierden una maleta, no nos embarcan, etcétera, etcétera. ¿A quién nos quejamos dentro del aeropuerto? Tenemos una sala de prensa, vamos a la sala de prensa y por lo menos le contamos la historia al medio de comunicación. Es una regla de la democracia. ¿Quién le tiene miedo a la libertad de prensa? Si hay sala de prensa en el Congreso de la República, en todos lados, en Palacio hay sala de prensa. ¿Y por qué no en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez? Ningún Estado puede concesionar infraestructura violando la Constitución. Y la Constitución garantiza la libertad de prensa, la libertad de información. El contrato lo dice. El contrato lo dice. Es más, yo les quiero contar, y está acá el don Raimundo Hurtado, que la sala de prensa del aeropuerto tenía bienes. Y tenemos el acta en donde a mano, bueno, de fuerza en el 2004 le sacaron los bienes sin desalojos, sin juicios, sin nada. Ahí está. Tenemos el acta firmada por la... Había computadoras, había mesas, había cuadros. Inclusive, les digo, a mí me honraron en el 2001, ¿no es cierto?, la Unión de Periodistas de Aviación. Esa sala llevaba el nombre de mi padre, ¿cómo no la voy a defender? Lleva el nombre de Joaquín Parecín Romero, con la foto y todo. Pero bueno, eso fue el pasado. Ahora tenemos que mirar el futuro. Tenemos que recuperar la sala de prensa del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y tenemos que garantizar que cada uno de los medios de comunicación designen a sus corresponsales para que ejerzan libremente esta noble profesión. Ese es nuestro reto, ese es el reto del ilustre Colegio de Abogados de Lima en la gestión del doctor Chanamé y de su dignísima Junta Directiva y de la Comisión de Derecho Náutica. Ese es un sentimiento de quienes nos sentimos parte de lo que nosotros llamamos la conciencia jurídica de este país. ¿Más preguntas? Yo quisiera permitirme que diga unas palabras y que cuente su historia quien es el periodista de aviación, el decano de los periodistas de aviación del aeropuerto, 50 años en el aeropuerto desde Limatambo, don Raimundo Hurtado Martínez, quien es ex redactor del diario El Comercio, actual director general de Aeronoticias, y él es el que ha luchado durante 10 años y ha viajado a Europa en la defensa de los medios de comunicación. Que él cuente esta historia, que él, por favor, don Raimundo, que él explique y dé testimonio de qué es lo que pasó y cuándo fue esto a Europa y todo lo que luchó para recuperar la sala de prensa. Buenos días, estimados colegas. Sencillamente, ¿qué habla por ustedes? Toda mi carrera periodística la he hecho en el aeropuerto. Cerca de 20 años representando al comercio con el aeropuerto. Entonces, es curioso que... Bienvenido, don Isaac. Buenos días, doctor. Vale, saben ustedes, presidente de la República. Bueno, estaba diciendo que, curiosamente, la sala de prensa fue entregada a nosotros por un gobierno calificado de dictador, Juan Velasco Alvarado. Él abrió las puertas para los periodistas. Años después, otro dictador, Fujimori, nos devuelve la sala de prensa, porque el acto había cerrado. Bueno, usted sabe que
del aeropuerto es una beta permanente de primicias, de noticias, que después salen en las primeras páginas de los diarios, o hay a veces personajes incógnitos. Y si hay un periodista avispado, lo entrevista, como me pasó al que habla, entrevisté a Juanita Castro, que no podía bajar el avión, entonces uno ve la forma, o descubre casos de contrabando o de otros delitos. ¿Por qué los periodistas somos considerados testigos inconvenientes? ¿Por qué le tienen miedo al periodista? Solamente los delincuentes tienen miedo al periodista o al policía. Hace algún tiempo tampoco permitía la entrada de policías. La ha estado muy orgullosa, ha estado muy soberbia, con ayuda de algunas autoridades, altas autoridades del país. Felizmente para nuestro gremio existe el doctor Julián Palacín, un ilustre abogado que le ha puesto mucho fervor, mucha pasión a nuestra causa, sin cobrar un centavo. Entonces, si este paso se concreta, estoy seguro que en el corazón de cada uno de nosotros va a estar presente, viviente, la actitud del doctor Julián Palacín, quien rescataría para nosotros la sala de prensa. Como acabamos de escuchar, casi en todos los aeropuertos del mundo existe. Por eso apoyamos esta causa. No es la causa de una persona, es la causa nuestra, del gremio. ¿Por qué le tienen miedo al periodismo? Somos testigos inconvenientes. ¿Por qué? Pues ahora, en este régimen, esperamos que nos den apoyo y que los periodistas recuperemos la sala de prensa, que tuvo 40 años sin existir la sala de prensa. 40 años. Y la despojaron. Así que esta es la gran ocasión. Por eso todo nuestro apoyo, doctor Palacín, de mi gremio, de nosotros, para que ustedes continúen. Quiero expresarles que durante 10 años, dos gobiernos, incluido el gobierno de transición, permitió que ilegalmente una empresa alemana incumpla el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y no entregue la sala de prensa, el local de la sala de prensa, como lo establece el apéndice 1.5 del contrato, anexo 5, apéndice 1 del contrato, en donde claramente se establece la obligación del concesionario de entregar el local para los medios de comunicación. Y este mismo anexo 5 y este documento del Congreso de la República que yo desarrollé en una consultoría contra el que yo considero un patriota, el congresista que viajó al cielo, Juvenal Ordóñez, le explica claramente la posición jurídica del Ministerio de Transportes en el 2007, de la asesoría legal, en donde dice efectivamente que la sala de prensa es una obligación del AMLO. Y dice además que los millones de dólares que se le han venido cobrando a los pasajeros nacionales e internacionales sirven para financiar, entre otros servicios y locales, a la sala de prensa. Entonces, yo espero que durante el gobierno dignísimo del presidente Ollanta Humala, los medios de comunicación, en cumplimiento al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, recuperen legítimamente la sala de prensa del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que tuvo un golpe de Estado el 6 de febrero del 2001 con el gobierno de transición, y que restituyamos a quien fue el presidente de facto durante 10 años de la Unión de Periodistas de Aviación, luchando en Europa y luchando en todos los medios de comunicación, a don Raimundo Hurtado Martínez, un hombre de 82 años, ¿no es cierto?, que vive con el fervor de defender la libertad de prensa en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Yo espero que antes de julio la Dirección de Concesiones del Ministerio de Transporte y OCITRAN me contesten los oficios
además de los oficios que le van a tener que contestar a la fiscalización que ya está haciendo de este contrato la Comisión de Defensa de los Derechos del Consumidor del Congreso de la República en la persona del doctor Jaime Delgado, que además del doctor Jaime Delgado me han llamado varios congresistas interesados en este tema. Todos estamos con la libertad de prensa, todos estamos por devolverle a los medios de comunicación sus derechos para que puedan tener una presencia activa dentro de nuestro terminal aéreo. Ayer me preguntaron en radio que nos teníamos que sentir orgullosos del premio que recibió la... Y yo dije lo siguiente: ese premio no tiene respaldo. La empresa que dio ese premio no está legitimada, porque no se puede otorgar un premio a un aeropuerto que incumple con la sala de prensa. Ni el aeropuerto de Frankfurt, ni de Nueva York, ni de San Pablo, ni de Seiza, ni de Santiago incumple con esta obligación. Le daremos el premio o legitimaremos ese premio el día que nos devuelvan la sala de prensa del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y ese día en el que comprometo al doctor Isaac Humala, que es consultor de la Comisión de Derecho Aeronáutico del Colegio de Abogados de Lima, quien con sus principios y sus valores nos inspira permanentemente en nuestra lucha por la defensa de principios. Lo comprometeremos al doctor Isaac Humala, y con la presidencia de nuestro decano, el doctor Raúl Charamé, y nuestro director de comisiones y consultas, el doctor Pipo Belaunde, colocaremos una placa histórica en la cual daremos fe de cómo el Colegio de Abogados, la conciencia jurídica de este país en defensa de los medios de comunicación, ha recuperado la sala de prensa del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. ¿Más preguntas? ¿Cuál sería la siguiente acción luego de lograr que se implemente la sala de prensa en el aeropuerto? La segunda acción es que la Unión de Periodistas de Aviación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que preside el periodista Raimundo Hurtado, ya le está cursando una carta a todos los medios de comunicación para que se incorporen a la Junta Directiva de Periodistas del aeropuerto. Primero la Junta Directiva y después que acrediten sus corresponsales. Y después, dentro del plan de trabajo de la Unión de Periodistas, dictaremos, como lo hemos hecho en el pasado, un mínimo de 2 cursos al año gratuitos, ¿no?, de especialización de periodistas en aviación. Ese es otro de los temas. Queremos que los periodistas se especialicen. Queremos que cuando hay un acto de interferencia ilícita, que cuando haya problemas de narcotráfico, que cuando haya problemas dentro del aeropuerto, los periodistas conozcan el convenio de Chicago, conozcan la ley de aeronáutica, conozcan las regulaciones aeronáuticas, para que ellos, cuanto más y mejor capacitados estén, más van a poder darle a la opinión pública los trabajos de investigación y demás. 2 cursos. Y también, sí quiero decirles, nosotros no vamos a aceptar cualquier sala de prensa. Queremos algo que corresponda, porque hay un lucro cesante de 11 años, que han cobrado no sé cuántos millones de dólares a 150 millones de pasajeros y no han cumplido con esta obligación. Queremos que cumplan. Queremos que traten bien a nuestros periodistas dentro del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Queremos que se los respeten. Queremos que entiendan que los países que van a lograr el desarrollo tienen que afianzar su democracia. Y para afianzar su democracia tiene que haber libertad de prensa. Así como en el Congreso hay una sala de prensa, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tiene que haber una sala de prensa. Tiene que reinstalarse la sala de prensa. Y esperaremos, ¿no es cierto?, las iniciativas de todos ustedes, a ver cómo los periodistas especializados en aviación van a las reuniones internacionales, confraternizan con los periodistas de otros países. Tenemos que crecer como país académicamente hablando. Y en ese sentido, el Colegio de Abogados de Lima da un paso importante en defensa de los medios de comunicación y de la libertad de prensa dentro del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. ¿Más preguntas? Bueno, yo les agradezco en nombre del ilustre Colegio de Abogados de Lima
la presencia de todos ustedes. Los mantendremos informados permanentemente de las acciones oficiales que estamos impulsando y, lógicamente, el día que recuperemos la sala de prensa, invitaremos a nuestro presidente, porque durante su gobierno el Perú va a marcar un acto histórico. Recuperamos la sala de prensa del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cosa que no hemos logrado en los 10 años que han pasado. Bueno, llegó la hora. Llegó un colegio de abogados con una junta directiva y con un decano de nivel internacional, de proyección, de futuro, que honra a quienes nos han precedido durante 204 años defendiendo el orden democrático, defendiendo las libertades públicas. Porque en este colegio de abogados se ha luchado 204 años por la construcción de la República. Y los dignos juristas que nos acompañan en esta mesa, directivos del Colegio de Abogados de Lima y el ilustre jurista, el doctor Humala, de la Universidad Nacional de San Marcos, son hombres forjados con los principios y con los valores de la historia del derecho peruano. Y esa historia y esa gloria de quienes escribieron páginas hermosas, hoy las revalidamos, demostrándole a la sociedad que el Colegio de Abogados, la conciencia jurídica del Perú, recupera la sala de prensa del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Y si no nos quisieran entregar la sala, prepárense, porque vamos a dar una batalla en el Poder Judicial, constitucional, civil, penal, lo que sea. Yo sé que eso no va a ocurrir, porque ya tengo la palabra del director de concesiones del Ministerio de Transportes y de las distintas instancias de OSITRAN, y sí me han dicho, doctor Palacín, el Colegio de Abogados tiene razón, el contrato exige un local para los medios de comunicación y se lo vamos a dar. Pues lo esperamos antes del 28 de julio para que podamos festejar unas fiestas patrias con un logro en beneficio de la sociedad, en beneficio del futuro del Perú, del orden jurídico, de la constitucionalidad, pero fundamentalmente de los millones de consumidores que a futuro van a visitar o van a salir de nuestro aeropuerto y van a ver esa sala de prensa y se van a acordar que el doctor Raúl Chanamé y don Pipo Belaúnde fueron los artífices como cabezas del Colegio de Abogados en lograr este hecho que yo lo califico de histórico. Les agradezco mucho y muchas gracias. Sí, lo que me dijo el presidente de la Comisión de Derecho Aeronáutico es que más o menos hasta julio estaría siendo entregada esta sala de prensa. En julio sería totalmente recuperada y entregada a los periodistas. Yo quiero decirles que hace 4 años yo di una conferencia en el Magisterio sobre el contrato de concesión, estuvo donde está. Claro que sí. ¿Qué estamos, no? Bueno, ¿sabe qué le parece esa noticia que se va a recuperar la sala de prensa del aeropuerto? Bueno, una buena noticia. Yo plantearía incluso de que se tratara entre empresas nacionales, empresas extranjeras, hay que plantear la decisión del contrato por dignidad nacional debe plantearse la decisión del contrato. ¿Usted piensa que se ha cumplido desde el año 2001 con ese derecho para los periodistas? Se debe pagar las consecuencias de la decisión del contrato. Yo quisiera complementar algo, y no lo dije en mi conferencia de prensa, pero lo voy a informar delante del doctor Isaac Humala. El contrato de concesión ha merecido 5 adendas, y yo fui presidente de Corpan, y a mí no me consultaron la adenda 3 y la adenda 4. En la adenda 4, el gobierno de la época modificó la construcción de la segunda pista. Ya no se iba a hacer en el 2012, sino en el 2015. Y en la adenda 3 avalaron el préstamo para la pista. Realmente yo me sentí indignado, porque la segunda pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, de acuerdo a los estudios que se hicieron con la OASI en el 1998, debió estar lista en el 2006. ¿Por qué? Por los deterioros. Sin embargo, el contrato decía el 2012. Pero si ustedes revisan la adenda 3,
que es una adenda anticonstitucional y ilegal, firmada por un viceministro de la época, dice que la segunda pista se tiene que construir el 2005. ¿Y saben qué dice la cláusula? Que si los avances tecnológicos aeronáuticos lo permiten, la segunda pista no se va a construir. Eso sí sería una causal de rescisión del contrato si no se construye la segunda pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con una inversión de 800 millones de dólares. La Comisión de Derecho Aeronáutico del Colegio de Abogados de Lima va a estar en vigilia permanente para que se cumplan los plazos para la entrega de los terrenos y se construya la segunda pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. No vamos a permitir jurídicamente la salida que establece la adenda 4 de que en todo caso el concesionario puede no construir la segunda pista. Realmente da pena a aquellos funcionarios públicos que sin mi firma, porque ustedes saben que yo salí de Corpa porque me opuse a muchas cosas, se firmó en el 2003. En julio de este año estaría ya la sala de prensa. En julio de este año tendríamos la recuperación de la sala de prensa del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, acto al cual invitaremos y esperemos que esté nuestro presidente, el comandante Ollantumala, y nuestro ministro de Transportes, ¿no es cierto?, que yo estoy seguro que piensan como nosotros, que piensan que los periodistas tienen que recuperar sus derechos porque el contrato así lo manda. Acá estamos exigiendo el cumplimiento del contrato. No vamos a mirar hacia atrás, vamos a mirar hacia adelante. Y esperamos en ese acto, ¿no es cierto?, histórico, que se entienda que los periodistas son los soldados de la democracia, son aquellos que informan con veracidad y realmente también protegen en muchos casos los derechos humanos, los derechos constitucionales y cualquier tipo de violación a las normas nacionales e internacionales. Por eso lo necesitamos dentro del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, porque si Santiago de Chile tiene sala de prensa, si Sao Paulo tiene sala de prensa, si los aeropuertos de Centroamérica, yo acabo de estar, fui a dar unas conferencias, tienen sala de prensa, ¿qué somos nosotros? Un país del octavo mundo para no tener sala de prensa. Recuerden que el Estado concesiona bienes y servicios, pero no otorga soberanía. No hemos otorgado soberanía a ninguna empresa nacional o extranjera que concesione infraestructura o servicios. Que lo entiendan bien. Nosotros defendemos la soberanía de Condonizal. Hace mucho tiempo somos de esa corriente de la Universidad de San Marcos que cree en la realización histórica del Perú en la comunidad internacional de las naciones. Y esta es una prueba. ¿Qué opina acerca de la designación de los ministros de defensa? ATV. Antes quisiera remachar a lo que dice el doctor Palacín, de que habría que investigar incluso que cada una de esas adendas puede significar traición a la patria. Y, como digo, lo fundamental es plantear la rescisión. Bueno, si hay algún plazo en las conversaciones, que al 28 de julio se recupera esto, pues eso será algo, pero debe investigarse las adendas porque ahí ha corrido capaz mucho dinero y mucha traición que compromete la dignidad de la nación. ¿Cuál era la pregunta? Sobre la designación de los nuevos ministros del Interior y de Defensa. ¿Qué opina de Urquiz? Más que de las personas, lo que yo puntualizo es de que no está gobernando propiamente el Partido Nacionalista de Ollanta, lo que sería el plan de gobierno primigenio, que ganó en abril de las elecciones la primera vuelta, sino está gobernando la hoja de ruta, que es el programa de la tradicional del país, del globalismo, de la derecha y de la, en cierta forma, de la tradición nacional, ¿no? Y lo que se está haciendo es demostrarse que el gobierno marcha mal si se gobierna con los mismos métodos antiguos, ¿no?, que ha estado gobernando desde 1990, regalando los recursos naturales, especialmente los mineros, ¿no? Entonces vamos a demostrar que la cuestión de Conga no va a ser posible, porque daña la dignidad nacional. Por ejemplo, según la INEI, a diciembre del 2010, Yanacocha ha sacado ya más de 52 millones
de onzas de oro, de los cuales al Perú no le toca ni un gramo. El Perú no ha tocado ni un gramo. ¿Cómo toma además que se haya nombrado como ministro del Interior al general Calle, un general que firmó el acta de sujeción durante el gobierno Fujimori? Ellos son hombres del régimen antiguo, o sea, de hoja de ruta. El que está en el gobierno de los 17 ministros que hay, solamente 3 son del Partido Nacionalista, que votaron en abril y en junio por allá. ¿Usted también considera Los 14 ministros de los 17 son de la derecha, son de la hoja de ruta. Esos votaron contra Ollanta en abril como en junio, y ahora también votaría en contra. Pero ¿cómo se explica entonces que el presidente y el dinero del Estado, el erario, no está en poder del gobierno, está en poder de la oposición. El señor Velarde es antiguo y de la derecha, y el que firma para mover, aunque sea $1, el erario nacional, es el señor Castilla, que es hombre funcionario del Fondo Monetario Internacional con permiso mientras está ministro. ¿Quién sería entonces la persona que estaría manejando el gobierno si se está nombrando gente que era de oposición? Bueno, está manejando evidentemente con él, la Sociedad Nacional de Industria, está manejando, pero hoja de ruta, está gobernando el que está fracasando es hoja de ruta. Pero nadie lo obligó al presidente Ollanta Humala para designar ese ministro. El presidente Humala es un militar, cumple su palabra, y para poder ganar las elecciones ha tenido que ceder a la hoja de ruta. Pero no ha cumplido su palabra al designar a alguien que firmó el acta de sujeción. Él criticó a todos los militares que firmaron el acta de sujeción. Toda esa gente del antiguo régimen, no le estoy diciendo, en el gobierno es el gabinete. El jefe de gabinete, Valdés, votó contra Ollanta tanto en abril como en junio. Entonces Valdés es más fuerte que el propio presidente Ollanta Humala. No tanto. Siempre el Partido Nacional de Puerto. Entonces, ¿cómo se explica esa anomalía? Es que el presidente de la República es mucho más fuerte que los otros poderes. Puede en este momento decir, señores ministros, señores Valdés. Pero parece que el coronel Adrián Villafuerte está detrás de los nombramientos del cuestionado ministro del Interior. Todo eso importa el gobierno de la hoja de ruta. Usted tiene que entender que el plan de gobierno se tuvo que posponer porque el 69% del electorado lo repudió a Ollanta en abril y solamente tuvo el 31% lo indispensable para la primera vuelta. Pero no se contradice eso que dijo el señor presidente de la República Ollanta Humala con el nombramiento, luego haberlo cuestionado en el 2009 a justamente estos militares que suscribieron el acta de suscripción al gobierno de Fujimori. A mi juicio no, porque esa gente del antiguo régimen y que gobiernen, pues, se van a fracasar y están fracasando. ¿Usted siente que su hijo está siendo presionado por los grupos de poder? No, él está cumpliendo, va a dar oportunidad a la derecha de mostrarle que sus métodos de gobierno ya no marchan. ¿Cómo no va a marchar más? Porque la gente sabe que todo lo que va a conseguir con, creo que es 4.600.000 onzas de oro, de eso el Perú no va a tomar un gramo. Eso es el antiguo régimen, esa es la hoja de ruta. Pero entonces cada vez pesa menos la opinión del presidente Ollanta Humala para, por ejemplo, designar a quienes lo van a acompañar en el gabinete, entonces. No, es que él ha aceptado bajo juramento la hoja de ruta. Entonces tiene que hacer... Pero la hoja de ruta no decía que puede nombrar a militares que firmaron la acta de sujeción. Eso ya son detalles. La hoja de ruta es el antiguo régimen. Entonces el ministro de Calle, del Interior, el nuevo ministro, es hombre prominente del antiguo régimen. Entonces estaría siendo mal asesorado el presidente de la República Ollanta Humala. No me entiende. Si usted se compromete a gobernar con el programa del antiguo régimen, de su enemigo electoral, entonces usted tiene que cumplir eso, con la conciencia de que eso va a fracasar. O sea, Ollanta va a fracasar como presidente con la hoja de ruta. Pero ¿eso qué va a significar? La hoja de ruta fracasa ahorita. Pero entonces viene ya. El congresista Javier Ricaseco, que es del Partido Oficialista, está cuestionando también los cuestionamientos. Continuamente está saliendo al frente de decir que está equivocado el presidente, que eso ha sido desafortunada esta designación. Un congresista del propio partido, ¿cómo le parece? Esas son discrepancias internas. Yo también discrepo de mi hijo. Yo pienso que... ¿En qué discrepa de su hijo? Yo, por ejemplo, de que él debe gobernar como abril, o sea, en base al planteamiento nacionalista, debe aplicar la fórmula hoja de ruta. Pero no se está aplicando en este momento. En este momento él está cediendo todo, ¿no? Está cediendo todo, pero ¿quién lo está haciendo ceder, señor? No, por su firma, ¿no entiende? Si usted firma, tiene que cumplir lo que firma. Él es un militar, él es un humano, tiene que cumplir lo que ha firmado.
entonces tiene que llevar lealmente el hoja de ruta. Pese a que eso significa que él no está haciendo las cosas que cree que se que el hoja hacer. de ruta va a ser un desastre, porque ya es un desastre el Perú anterior, lo que estamos hablando acá. Estas adendas son traición, pero si los partidarios de la traición le han dado 69% en contra y solo 31 han sido patriotas en la elección de abril, y él para ser presidente ha tenido que ceder a la derecha su hoja de ruta, en la conciencia de que los métodos de la derecha en el mundo del globalismo ya fracasó totalmente, solamente subsiste en el Perú. ¿Usted considera que en esta hoja de ruta está interviniendo la señora Nadine Heredia? ¿Está gobernando también con consigo el presidente de la República? Bueno, pues son las cuestiones internas, las cuestiones pues, de programa social, pero la cuestión de fondo se está jugando en Conga, y en las minas, y en los recursos pesqueros, y en los recursos madereros de la selva. Hablando de Conga, el presidente de la región Cajamarca, Gregorio Santos, ha anunciado un frente con miras al 2016. ¿Qué impresión tiene usted sobre esto? Bueno, tiene sus ambiciones legítimas, todo político aspira a ser presidente. El que dice que no está mintiendo. Naturalmente tiene sus aspiraciones, pero a mi juicio en eso no debe pensar todavía, sino en que la hoja de ruta fracase. ¿Usted cuánto tiempo más le da a Conga para Gregorio Santos? No creo que pase. ¿Cuánto tiempo más le da este camino que ha seguido el presidente? Fue la Operación Libertad en el BRAE. ¿Usted cree en qué se fue? ¿En que hundieron la parte de sí. Bueno, es el mismo método, es el hoja de ruta que está fracasando. El antiguo régimen continúa todavía el gobierno. No le estoy diciendo que el jefe de gabinete, el señor Valdés, es fujimorista, lo ha declarado él mismo. Y los de los 7 ministros, 14 son de hoja de ruta. Doctora, la Cámara. El 28 de julio, ¿deben haber cambios en el gabinete? ¿Deben irse No sé eso, los ministros que actualmente están en el gabinete? Ya sería mucho, no sé eso. ¿Usted no lo aconsejaría eso a su hijo, el presidente de la República? Tiene que fracasar la derecha y su hoja de ruta. ¿Cuánto tiempo más le da usted a esa hoja de ruta? No soy adivino, pero ya está marchando al fracaso. Por de pronto Conga no va, ella es un cadáver hace rato. Debe haber cambios en para el 28. No pedir. Muchísimas gracias, el Colegio de Abogados les agradece. Muchísimas gracias. En el caso de la lucha contra el terrorismo, que actualmente está viendo que se están haciendo muchos favores en terrorismo. Por la hoja de ruta, por el gobierno anterior, en el BRAE, la gente está con los narcotraficantes. ¿No? Entonces el pueblo tiene que ser recuperado por el gobierno. ¿Qué le recomendaría al nuevo presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, un vicealmirante que ha asumido esta importante cartera? Que recién está asumiendo. No estoy muy al tanto de eso, no quisiera opinar. Pero ¿qué es lo que se debería hacer en todo caso para tener una lucha efectiva contra el narcoterrorismo que se está desarrollando en la zona del BRAE? Esperar que los acontecimientos desarrollen, por ejemplo, 2 minas están paradas en Espinar, ¿no? Y eso no va a poder recuperarlo el gobierno del hoja de ruta, ¿no? Ya lo pondrá en marcha el gobierno nacionalista. Lo que está diciendo es que